este episodio voy a estar hablando sobre Trump, voy a estar hablando un poquito de Carlos Salinas de Gortari, lo que está pasando en Mexicali y pues sean bienvenidos todos a este show que se llama Cuidando la Nutria. Estén teniendo un buen día. Estoy empezando este proyecto que se llama Cuidando la Nutria, ¿no? Pero miren, yo vivo en Mexicali, Baja California. Si no saben dónde está, pues está en la esquina en Baja California, en México. Y últimamente me he topado con diferentes noticias, ¿sabes? Son este tipo de noticias las que me sacan un poco de onda, que no le estemos dando la importancia que tienen, a diferencia de otras noticias que pues no son tan relevantes, pero aún así tienen toda la atención de los medios. Y creo que es momento de crear un poquito de conciencia de lo que está pasando. Para esto quiero empezar con una noticia que estuve viendo el día de ayer. Era sobre la pobreza y cómo se está combatiendo. Era un comentario que estaba diciendo Carlos Salinas, Carlos Slim, en la revista Forbes. Estaba hablando de qué era lo que se tenía que hacer en México para evitar pues la pobreza, y a diferencia de lo que la mayoría cree que se debe hacer, que es como darle 300, 400 o 500 dólares mensuales a las personas, lo que dice Carlos Slim es que se necesitan crear empleos, ¿sabes? Y miren, antes de empezar con todo este rollo de pues Carlos Slim, que va a saber de ser pobre si siempre lo ha tenido todo, tienes que tener en cuenta que si el señor está en el lugar que está, es por algo, no simplemente está en esa posición llegando siendo buena gente, ¿sabes? Y era de algo que estaba hablando, y creo que comparto, que es la toma de responsabilidades. Hubo algo que se me hizo muy interesante, que es la parte de tomar un poco de acción en tanto la nutrición como en el sector salud, y generar más trabajo, ¿sabes? Se me hizo muy interesante porque habló o enfatizó en la nutrición. Puedo entender por qué. Nosotros somos el país número 1 en obesidad infantil y somos el segundo en obesidad en general. Eso quiere decir que una de cada 3 personas en México tiene o padece sobrepeso u obesidad. Yo sé que para este tipo de cultura, para la cultura mexicana, el ver a una persona gordita o en un peso no sano, ya no está visto como algo malo, algo que sea una enfermedad, ¿sabes? Porque nunca se ha tratado la obesidad como una enfermedad como tal. Siempre se ha visto como, es que mi hijo come mucho porque está creciendo grande y fuerte, ¿sabes? O va a bajar de peso cuando crezca, cosas así. Necesitamos quitarnos ese tipo de ideologías. Esas cosas no van a pasar, y probablemente si empieza a estirarse, que es una idea bastante mal empleada, cuando comienzan a estirarse en su adolescencia, lo que pasa es que hay cambios fisiológicos. Pero si la persona sigue consumiendo y teniendo malos hábitos alimenticios, va a seguir en el mismo lugar. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en fomentar la salud, porque ya se ha demostrado que cuando una persona eleva su estatus social o económico, también se empieza a preocupar no solo por su salud, sino por el ambiente. Entonces, creo yo, es una opción que nos puede beneficiar a todos, el generar empleos, el que México se vuelva un país más rico, ¿sabes? Que sus habitantes salgan de la pobreza. Creo que es algo en lo que hemos caído muy bajo. Hay mucha ignorancia en respecto de la nutrición, hay mucho clasismo, no se toma en serio esa carrera, siendo el papel que juega, la verdad. Y no lo digo nada más porque yo estudié nutrición. Bueno, si no saben, yo estudié nutrición en la Universidad de Vizcaya de las Américas, aquí en Mexicali. Y la verdad, pues como universidad deja mucho que desear. Los docentes, incluso podría decir que los alumnos, juegan un papel ahí bastante feo. Y es algo que por eso he creado este programa, porque quiero intentar ayudar a la gente de la mejor forma que yo crea capaz, ¿sabes?
que no llegue alguien con sus prejuicios o sus ideologías de qué es lo que es moralmente bueno, moralmente malo, y decirle la típica, ¿no? De, ay, come tus verduras, o sigue el plato del buen comer. Seamos sinceros, a nadie le importa el plato del buen comer. ¿Okay? Ni siquiera saben cómo realmente se compone. Ni siquiera yo como nutriólogo te podría decir exactamente ahorita por qué un plato, ¿sabes? Es como esta idea de la pirámide de la alimentación. Es algo que vemos muy común. Yo creo que es una de las cosas más asociadas a la nutrición, sí, hablando en cuanto a el plato del buen comer o la pirámide nutricional. La pirámide nutricional fue creada por agricultores. Ni siquiera fue creada por personas que están interesadas en la salud de las demás personas. Tal vez sí, pero tienes que tener en cuenta que no por nada la base principal de esta pirámide está llena de granos, de maíz, de trigo, de pan, todo este tipo de alimentos que se dan gracias a los agricultores. Encima están los vegetales, luego las carnes, y hasta el último veíamos en la pequeña parte todos lo que la gente realmente come, ¿sabes? Realmente esa pirámide podría funcionar de una manera mejor, o si realmente quieres ilustrar qué es lo que está pasando, tendrías que invertirla. Creo que es como realmente funcionan las cosas. Se me hace bastante estúpido e ignorante el intentar disimular que la gente no sigue las dietas, que no le importa su salud, que no le importa qué es lo que le da a sus hijos de consumir, o puede que sí le importe, pero no lo suficiente para poderse hacer un juicio y poder actuar de la manera correcta. Es por eso que dije, hay que cuidar a la nutria, como ya lo he repetido. Salió de este meme de cuando vas al nutriólogo, ¿no? Y te ponen a las nutrias, la madre. Por si se pregunta dónde viene el nombre, pues de ahí viene. Ahora, creo que es muy importante esto que dice Carlos Slim, no solo por verlo económicamente, ¿sabes? Si las personas se empiezan a preocupar más por su salud en general y por el ambiente, también va a cambiar la psicología del humano, ¿sabes? Del mexicano sobre todo. Creo que el cuidar de tu salud, más que sea como un privilegio o como algo bueno y bonito, la mayoría de las personas no lo hace porque conlleva responsabilidad. Necesitas hacer sacrificios en orden de mantener tu salud en un estado óptimo o aceptable, por lo menos, ¿sabes? No es cualquier cosa, no es algo que puedes hacer simplemente estando acostada en el sillón. Y mucha gente hoy en día quiere, bueno, no hoy en día, yo creo que siempre ha buscado esa forma de hackear la Matrix, de conseguir lo que quieres de la forma más rápida y sencilla, ¿sabes? Y muchas veces puedes tener beneficios y resultados a corto plazo, pero a mediano y largo plazo creo que no es una estrategia inteligente. Porque si fuera inteligente, creo que no nos generaría los problemas que hoy en día tenemos. Y para mí es muy importante recalcar esto de la obesidad, porque cuando hablas de la obesidad y cómo puede afectar hasta incluso la economía, míralo así. Cuando las personas se vuelven más sedentarias, por lo regular también empiezan a consumir más cantidades de calorías. Esto conlleva a que no solo el sector encargado de este tipo de comida chatarras y cosas así es el que realmente acapara pues casi todos lados. Si vas a una tienda, la parte de golosinas cubre un tercio, a veces incluso hasta la mitad, te podría decir. Todo lo demás son alimentos del hogar, cosas del hogar, y hasta un pequeño sector frutas y verduras. No estoy diciendo que vayas a comprar frutas y verduras al Oxxo, a menos que quieras. Simplemente que la cultura afecta mucho, ¿sabes? Y la cultura la creamos todos nosotros. Y muchas veces es fácil echarle la culpa a ello y no a nuestras responsabilidades. Como les digo, yo suelo tomar alcohol, yo suelo fumar cigarro, yo suelo consumir marihuana, yo suelo consumir papitas, ¿sabes? Pero trato de llevar una vida lo más saludable posible, ¿sabes? E incluso cuando, por ejemplo, el caso del cigarro, para mí ha sido algo bastante difícil, pero me he dado cuenta de que el intentar dejarlo, ¿sabes? El tomar ese sacrificio, porque realmente es algo que te empieza a gustar mucho y se empieza a volver una adicción, al igual que el alcohol.
Y tienes que tener en cuenta que en algún momento te va a matar. No puedes ser tan ingenuo y pensar que no tiene efectos secundarios o que no va a tener consecuencias tus acciones. Todas tus acciones tienen consecuencias, ¿sabes? Puedes decir si son positivas o negativas, pero siguen siendo consecuencias. Creo que algo así pasa con la nutrición en México. Mucho tiempo hemos dejado de lado la salud y nos hemos burlado y mofado de ella, jajaja. Pero no es tan divertida cuando a tu papá le tienen que amputar un pie porque es diabético, o que tu mamá se muere porque no tiene los tratamientos necesarios y no hay nadie que le aporte dinero en la casa. Entonces, todo tu mundo se viene abajo. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la responsabilidad de cuidar su salud en esa parte, ¿sabes? Puedes decir, la vida es muy aleatoria. Ahorita puedes salir y te puede atropellar un carro y te mueres, ¿sabes? Esa es la parte aleatoria que yo noto en la vida. Pero hay otra en la que puedes elegir tu camino, puedes elegir qué veneno te va a matar si lo quieres así, ¿sabes? Y también tienes que tener en cuenta que son estilo de vidas, que son cambios que son benéficos para ti, ¿sabes? Si no fueran benéficos, ¿por qué la gente lo haría, ¿sabes? Y es lo que intento hacer yo ahorita, es utilizar lo que sé de conocimiento y tratar de aplicarlo con estas noticias, ¿sabes? Porque, seamos sinceros, cuando estudiamos nuestra carrera, empezamos a notar todas las deficiencias que hay en nuestra sociedad con respecto a esa carrera. Aún así, es complicado, digamos, que no ver el mundo o empiezas a ver el mundo de una manera distinta antes de entrar a la carrera y después de salir de la carrera, y muchas veces empezamos a idolatrar todo lo que sucede o tiene que ver con nuestra carrera por todo este amor, por esta pasión que tenemos, y es normal. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que no están tan enfocadas en esa carrera, por lo tanto no van a tener los mismos conocimientos que tú, no van a saber qué hacer en diferentes situaciones. Y yo creo que es lo más inteligente, puede ayudar a esas personas siendo sinceros, ¿sabes? Y algo muy importante aquí es saber qué es lo que quieres, ¿sabes? Si quieres algo, lucha por conseguirlo, ¿sabes? Vas a tener, a la hora de elegir algo que te mame, que te guste, indirectamente estás discriminando un chingo de más cosas, ¿sabes? Estás eligiendo una encima de otra. Entonces, tus acciones, si quieres llevar, digamos que, un buen proceso y conseguir el objetivo y el resultado, tienes que ser consciente en todas las cosas que te pueden generar fallar, porque te pueden generar un fallo, mejor dicho. Todo lo que tú ves como una posible amenaza, tienes que pensar en ello, ¿sabes? Porque si no piensas en ello tarde o temprano, y aún así sabes que es una amenaza, tarde o temprano va a llegar. Y cuando llegue el momento, va a ser más complicado, ¿sabes? Es más complicado afrontar los problemas una vez que ya han sido manifestados antes de que se manifiesten. Entonces, ¿por qué batallar más, sabes? Y muchas veces es ignorancia, y yo lo entiendo. Yo también soy ignorante sobre miles de cosas. Pero cuando algo me afecta, creo que es una señal lo suficientemente grande para tomar en cuenta eso y evitar que se propague, ¿sabes? Porque al igual que las buenas acciones y las buenas cosas de la vida se pueden propagar, también lo son las malas. Y dudo que a una persona en su sano juicio quiera este tipo de cosas en su vida. Entonces, es que noticias tan triste. Sigamos a otra noticia, ¿no? Miren, ahorita lo que va a estar pasando, para que ya no queden más dudas, voy a empezar a hacer este tipo de noticiero. Me voy a dar la tarea de las mañanas, por más flojera que tenga, de intentar rescatar las noticias que sean de mayor valor, ¿sabes? Que no sean puramente noticias cagazonas negativas, que te dejen algo productivo, que aprendas algo, que te hagan sentir bien, que tengan un poquito de fe en la humanidad. Creo que ahorita estamos invadidos por los medios
de noticias pesimistas que solo intentan buscar una reacción en ti con títulos amarillistas llenos de clickbait. Entiendo la función del clickbait, pero no lleva a ese extremo. Se me hace estúpido, se me hace increíble, ¿sabes? Creo que ya no estamos en los 50 para que... Creo que hay información de calidad ahí afuera. Pero lo que está pasando, lo que he estado notando es que hay muchas personas que ven esa información y la intentan modificar o transformar de acuerdo a su moralidad o a lo que ellos contemplen como una moralidad superior a los demás. Y creo que ahí es donde viene un gran problema y tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando. Pero pues eso será tema para el siguiente video. Este ha sido un buen video, nada más quería empezar, subirlo. Como les digo, voy a intentar sacar esto cada mañana con las nuevas noticias para que todos ustedes puedan tener un tema de conversación con fundamentos y con argumentos. Porque muchas veces me pasa, yo no sé qué está pasando en el mundo, en todas las noticias, ¿sabes? Y a veces lees algo en Facebook o en Instagram, te sale una noticia o un acontecimiento y dices, a la madre. Y muchas veces lo que hacemos es simplemente ver el título, ni siquiera nos damos el tiempo, aunque sea un minuto, aunque sean 5 minutos de leer la nota. Y lo único que nos llevamos o aprendemos, por así decirlo, es el título. El mensaje que el autor quiere intentar transmitir es exagerado, es exagerado de una manera ridícula, que no es dramático, se vuelve ridículo, porque le quita la seriedad a la nota tal cual, ¿sabes? Entonces lo que yo voy a intentar hacer es que la gente se interese por de dónde proviene esa información, quién está diciendo, de dónde viene, cómo la consiguieron, cuáles fueron los procesos, qué intenciones o motivaciones hay detrás de esa información, con qué tipo de análisis está buscando, qué es lo que intenta buscar o qué es lo que intenta demostrar o qué es lo que intenta no demostrar también. Es algo... es difícil. Y también no estoy muy seguro cuando yo lo hago. Entonces creo que puede funcionar esto como una plática, pues que tendría una persona, ¿sabes? Es como que, güey, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Es como... tenemos que estar al tanto y creo que tenemos que tocar este tipo de noticias más interesantes, más relevantes y salir un poco de estos dogmas y de estas formas ambiguas de pensar y tomar responsabilidad y no solo dejar a las personas de los medios encargarse de que la información sea correctamente distribuida. Eso es lo que me gustaría concluir. Así que espero verlos pronto, espero verlos también por mi página de Facebook, a Fernando Ledesma, igual en Instagram, @ledesmaf tengo, creo, igual en Twitter, por si me quieren buscar. Y pues nada, nos seguimos viendo, un abrazo y por favor suscríbanse y todo ese pedo, ¿no? Like y hasta luego.